tardes. Soy José Izquierdo, Torroja Ingeniería, y voy a exponer el apartado análisis del sistema, que es quizá el más teórico y menos atractivo de la monografía. Simplemente voy a realizar un recorrido por su contenido para que sirva de guía a quien desee profundizar más en el tema. En este capítulo se guía en el proceso de análisis partiendo de la modelización, continuando por el tratamiento de los datos y su clasificación y evaluación para establecer su fiabilidad estructural. Los tres apartados fundamentales que se abordan es la modelización del sistema, los estados de fiabilidad y el análisis de fiabilidad estructural. El inicio del proceso de análisis comienza con alcanzar una representación comprensible y útil de la ingente cantidad de datos que proporcionan las lecturas directas de la instrumentación. Es necesario filtrar, combinar y transformar las mediciones efectuadas. Pero para validar las hipótesis supuestas y verificar la efectividad y rendimiento del sistema de auscultación, deben compararse frente a un modelo adecuado y fiable del comportamiento de la estructura. Las lecturas directas de los equipos de auscultación no proporcionan por sí mismas información útil sobre el comportamiento de la estructura. Los sistemas de auscultación empleados determinan tanto el modelo de cálculo como el modelo de análisis. Para la evaluación estructural, la forma más comúnmente aceptada es el empleo de un modelo de elementos finitos. Este modelo puede estar basado en una aproximación lineal o no lineal a la estructura monitorizada. Así se podrá comparar las variables medidas y las calculadas, procediéndose al calibrado del modelo para que sea útil y válido. Un concepto clave introducido en la monografía es el de identificación estructural. La integración del modelo analítico seguido del análisis experimental para la calibración y verificación del modelo para una simulación fiable es lo que se denomina identificación estructural. Permite caracterizar un puente de la manera más fiable para el análisis y la toma de decisiones a lo largo de su ciclo de vida. Se establecen 6 pasos críticos en la identificación estructural, que no voy a enumerarlos, que aparecen en la monografía y se pueden consultar. La monitorización del estado de un puente consiste en una serie de aplicaciones de identificación estructural que proporcionan instantáneas a lo largo del ciclo del puente, conectadas a lo largo del tiempo. De esta forma, cualquier evento que pueda crear un cambio significativo en los estados de esfuerzos y de formación y que pueda causar daños al puente, se reconoce en el momento oportuno y se pueden tomar decisiones de gestión apropiadas. Se presentan también en la monografía diversos algoritmos de detección de daños mediante el uso de medidas de vibración. También se pueden consultar y profundizar sobre ello. Es necesario, por tanto, una combinación de modelos y observaciones para la toma de decisiones respecto a múltiples modelos mecánicos. Los modelos son numerosos y las observaciones contienen demasiada información. Es necesario llegar a modelos factibles. Para ello podemos abordarlo con 2 técnicas. El enfoque de desviación porcentual, en el que las funciones de densidad y probabilidad califican los datos mediante su desviación porcentual, y un algoritmo de optimización examina diferentes posibilidades y elige el mejor según criterios definidos por el usuario. En esta figura se representan las entidades y relaciones intervinientes en el sistema de soporte de decisión. El otro enfoque es el de la desviación probabilística. En él se intenta unir las mediciones con los límites establecidos en el diseño mediante las funciones de estado límite, como los límites de estado límite último, estado límite de servicio y estado límite de deformaciones ya se han aplicado en la fase de proyecto. Se debe garantizar que los rangos medidos se encuentren en un rango seguro. Se proponen para ello unos índices de aceptación. En el segundo apartado del capítulo se define el concepto de estados de fiabilidad. Poldas y Toff Christensen pusieron 5 estados de fiabilidad de puentes. La vida útil de los puentes es una progresión de los estados de fiabilidad de excelente a inaceptable. El mantenimiento esencial es necesario para garantizar la seguridad y el mantenimiento preventivo para evitar que en el tiempo su coste aumente al comprometer cada vez más la seguridad, pudiendo convertirse en crítico. Las acciones de mantenimiento se seleccionan en respuesta a cambios distintos en los estados de fiabilidad.
incorporándose de esta manera directamente a la fiabilidad en la gestión de los puentes. En esta tabla se presentan una definición de los estados de fiabilidad, calificaciones y acciones de mantenimiento. Hay dos conceptos a controlar en la teoría de los estados de fiabilidad, que es el instante de primera rehabilitación y el instante de la primera rehabilitación tras el no mantenimiento. Y el tercer apartado es ya realmente el análisis de la fiabilidad estructural. En la evaluación de las estructuras existentes existen dos enfoques o posibilidades. La inmediata evaluación basada en los datos de inspección o lo que se aborda en la monografía, que es la evaluación basada en la fiabilidad, que depende de la capacidad de representar la influencia de los deterioros dentro de un modelo de fiabilidad de la estructura completa. Las incertidumbres se definen por variables aleatorias usando funciones de densidad de probabilidad. Según esta evaluación basada en la fiabilidad, llegamos a establecer unas variables básicas. La mayoría de los datos de entrada involucrados en la comprobación de la seguridad estructural son de naturaleza aleatoria, por ello se ha indicado un enfoque probabilístico. Las claves de esta metodología se refieren al tratamiento de los datos, según que la muestra de resultados experimentales se pueda reemplazar por una adecuada función de distribución o que el muestreo de datos pueda ser definido por unos pocos valores característicos denominados parámetros. Se usan unos métodos de tratamiento de los datos dependiendo de la calidad y número de los datos, que puede ser el enfoque clásico para una limitada calidad de los datos, métodos bayesianos que incluyen conocimiento previo, el conocimiento previo del comportamiento probable esperado puede evitar resultados de proyecto inadecuados o creación de una función de densidad cuando los datos son más numerosos. Los datos se clasifican en grupos y posteriormente las funciones combinadas de densidad se encajan usando estrategias de evolución, tales como la mutación, la recombinación o selección. En la monografía se hace un repaso sobre el estado en 16 países sobre la visión general de las fiabilidades. El uso de métodos probabilísticos y fiabilidades objetivo involucradas está claramente extendido a nivel mundial y el proyecto basado en coeficientes parciales se ha convertido en el estándar en la mayoría de los países. De los 16 países analizados, la mayoría, el formato de seguridad empleado es una combinación de coeficientes parciales y coeficientes de combinación de acciones. Entrando con todo lo anterior, los métodos de análisis suponen que conocidas las propiedades estadísticas de cada variable, los métodos de simulación permiten generar muestras de distribuciones de resistencia y valores de acciones que describan el problema de la fiabilidad estructural. Son los métodos de análisis de la fiabilidad, tal como la teoría clásica de la fiabilidad introduce la forma de la variable respuesta o margen de seguridad como una función de variables básicas aleatorias. Estas variables son parámetros geométricos, materiales, de carga, factores ambientales. En la monografía se profundiza sobre ello. Y así se determinan estas probabilidades y sus correspondientes índices de fiabilidad. Como citaba al principio de la exposición, este capítulo puede ser la llave para aproximarse a las teorías que nos exponen, para establecer un adecuado análisis del sistema, aunque entiendo que el tema es un poco duro y simplemente he querido pasar por encima. Agradezco a todos la atención porque no creo que haya sido fácil mantenerse despierto con mi exposición. Gracias.